La pensión de alimentos es un derecho. Lleva el nombre de alimentos, pero en realidad engloba un conjunto de derechos. Alimentos, vestimenta, vivienda. Vivienda, todo. Así es. Doctora, quisiera que le diga a nuestro público, que les informe, que cuentan con el Ministerio de Justicia. Cuentan en nuestro país con la defensa pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del Perú y el mundo? Su amigo Enrique Alberto Busto Garay le da la más cordial bienvenida a Inclusión 2030, programa producido por la Unidad de Comunicaciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Hoy día tenemos un tema muy interesante porque es un tema de justicia. Hoy día vamos a hablar acerca de las pensiones que deben de recibir los hijos y los padres también. Adulto mayor y todo ello. Para esto nos acompaña la doctora Yanina Paocas, quien es defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJU, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctora, a Inclusión 2030. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y todas. Estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Gracias a usted por estar aquí con nosotros y poder informarle a nuestro público todo esto que para ellos va a ser muy, pero muy interesante. Nuestros hijos con discapacidad, los niños que tienen discapacidad, son acreedores a una pensión de parte de los padres, ¿verdad? Cuando hay una separación, cuando no viven juntos, ¿no? Tienen la obligación de darles una pensión ¿solo hasta los 18 años o pasando los 18 años, doctora? Sí, a ver, respondiendo a la pregunta, la pensión de alimentos es un derecho, ¿sí? Es un derecho humano y fundamental porque los alimentos permiten al ser humano, niño, niña, adolescente, joven, adulto, a subsistir en esta vida. Entonces es esencial y necesario que quienes están a cargo de este niño, niña, adolescente o persona que lo requiera tengan que contribuir para asistir económicamente y puedan solventar estas necesidades esenciales, que es el concepto de alimentos. Lleva el nombre de alimentos, pero en realidad engloba un conjunto de derechos. Alimentos, vestimenta, vivienda, todo. Así es, recreación, que es un derecho, por ejemplo, fundamental únicamente en la época de la infancia. Ahora, cualquier niño o niña adolescente representada por el progenitor con el que se encuentra, ya sea mamá, sea papá, y el otro progenitor no cumpla con estas obligaciones de manera moral o natural porque le corresponde, entonces la norma establece este proceso para garantizar o obligar de alguna manera a que este progenitor contribuya con esa obligación. Ahora, a tu pregunta, ¿hasta cuándo alcanza esta obligación de parte de este progenitor a favor del hijo en el caso que tuviera una condición de discapacidad? Es permanente. Va a depender. Si tenemos esta deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, puede quizás producirse desde el nacimiento o puede producirse en el transcurso de la vida de cualquier ser humano. Entonces, si tenemos, yo en particular le comento, tengo muchos procesos como mis colegas en la defensa pública de procesos de alimentos, de niños, empezando el proceso al año o 2 años de edad o 3 años, y en el transcurso del proceso encontramos un diagnóstico médico. Ahora por gran cantidad tenemos niños con TEA, trastorno de espectro autista. Tenemos TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tenemos varios tipos de trastornos que aparecen en el camino ya del proceso. Si es antes de que el juez sentencie, es importante acreditar al magistrado esta situación de salud para que se valore y que la pensión pueda atender esta condición médica. Claro que además, sí. Discúlpeme, además que esta situación también, si ya se resolvió, si el juez ya sentenció sin conocer este tema de salud, entonces
nosotros podemos en un nuevo proceso demandar el aumento de alimentos. Doctora, el certificado de discapacidad es un certificado médico legal porque abre la llave de muchos derechos que están otorgados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que parte de la legislación peruana, como lo dice el artículo 55 de la Constitución, ¿no?, que los tratados sobre derechos humanos son parte de la legislación nacional, y también tenemos la ley, la 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Pero ¿por qué, padre de familia, tenemos que llegar a ello? Si por desarrollo humano tú sabes que es tu hijo y tienes que brindarle los alimentos para que él tenga una calidad de vida, ¿verdad, doctora? Sí, como decíamos, es una obligación desde el momento que uno reconoce un hijo, una hija, o por mandato judicial, así se determina, porque hay muchos niños, lamentablemente, en nuestro país que no son reconocidos y que tienen que ir a un proceso judicial de filiación también y alimentos, y es esta sentencia que obliga a este progenitor o progenitora, porque también hay demandadas madres. La mamá sí es que trabaja, también ¿no? hay. Y va a abandonar al niño, no está con su hijo. Claro, entonces lo que hay que agregar aquí, que este diagnóstico médico, esta situación de salud, incrementa las necesidades que tiene el niño. Claro, ¿Qué significa? Que el progenitor que se queda a cargo tiene que atenderlo, cuidarlo, llevarlo a terapias, seguir su tratamiento médico, sus controles médicos. Entonces, es mucho más cara, la discapacidad en sí es cara. Definitivamente sí. Exige una mayor labor del progenitor que se queda a cargo. Por tanto, de esa manera se exige que el progenitor que no está asumiendo directamente tenga que contribuir para facilitar la atención del niño o niña adolescente. Claro, ahora, doctora, anteriormente era un tema de salud, pero hoy es un tema de derecho y de derechos humanos. O sea, cuando tiene un certificado de discapacidad, es una condición acreditada por el Estado peruano que amerita que el padre tenga obligaciones mayores con esa criatura. Sí, por ejemplo, usted refería el certificado de discapacidad. Sabemos que el certificado de discapacidad es incluso una gestión previa para la obtención de un carné, ¿no?, que CONADIS brinda, y una inscripción en un registro. En la práctica, a veces el certificado de discapacidad no se hace tan fácil obtenerlo. Le digo por la experiencia propia. Sí, claro. Sí, en los establecimientos de salud, no las citas, si es un establecimiento que no tiene la especialidad, las referencias pueden tardar más de un año o quizás más. Ahora, en los establecimientos de MINSA podría ser quizás un poco más accesible, lo he visto por ese medio, pero también a veces, si tú tienes un seguro de salud y necesitas ir a un MINSA para obtener este certificado, nos está generando un desgaste también. Quizás no es alto el costo por las evaluaciones previas para el certificado, pero también implica un gasto para una persona que no tiene posibilidades ni siquiera para sus propios alimentos. Se hace mucho más complicado. Claro, porque va a tener que tomar un taxi para llevar a su hijo, a la persona, al hospital y regresarle un taxi, porque no, si está en silla de ruedas o si está en condición que no puede valerse, va a ser mucho más complejo. Y ojo, padre de familia, si no asistes a tu hijo con la pensión, hay pena privativa de la libertad, ¿sí o no, doctora? Sí, de repente, para encerrar la frase que usted mencionaba, yo por situación personal, porque tengo un niño con TEA, sé lo que es llevar a un establecimiento médico, más aún si su condición es severa. Entonces, mantenerlo, llevarlo, y usted dice, muchas personas que no tienen la posibilidad de pagar un taxi, pero a veces lo tienes que hacer porque tu hijo no puede resistir un transporte público. Entonces, esa situación me identifica a veces con estas familias que tienen que atravesar por esta situación, y un llamado quizás a todos los progenitores que ante la situación de salud de sus hijos tienden a abandonar
esta responsabilidad, a que reflexionen sobre esta responsabilidad que tienen como progenitores y que contribuyan a que sus hijos o hijas puedan tener mayores oportunidades y mayores posibilidades de enfrentar esta situación, sobrellevarlo y poder desarrollarse y tener todas las oportunidades que necesiten. Claro que sí, amigos, existe un protocolo de atención judicial rápida, de una atención preferente dentro del Poder Judicial. Ese protocolo se difundió, o sea, se llevó a cabo el 2018, el 23 de enero del 2018 fue presentado ante la opinión pública el protocolo de atención judicial al cual tu padre o tu madre de familia que estás litigando tienes que hacerle mención al secretario juzgado, al juez, que existe un protocolo, que existen las 100 reglas de Brasilia y que la justicia tiene que ser expeditiva, un poco más rápida cuando se trata de una persona o de un niño con discapacidad, ¿sí? Así es. Por ejemplo, ¿qué nos ha contribuido, qué nos ha apoyado? En los procesos de alimentos que la defensa pública asume, cuando no contamos con el certificado de discapacidad, un juez tuitivo, protector, que beneficia la tutela jurisdiccional, ¿qué hace? Permite que obrar como medios probatorios las referencias médicas, las citas, la tarjeta de terapias, todo un conjunto de documentos que acrediten que este niño, niña o adolescente requiere mucho más atención que un niño quizás en condición regular. Doctora, quisiera que le diga a nuestro público, que les informe que cuentan con el Ministerio de Justicia porque ustedes les pueden brindar un abogado de oficio y atender de maneras no solo solidarias, sino de acuerdo a ley, a las necesidades de una persona en condición vulnerable, ¿sí? Así es, a toda la población que nos pueda ver en este programa, Inclusión. En este programa tan importante, considerar que cuentan en nuestro país con la defensa pública. ¿Sí? La defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está a su disposición a través, si usted no puede acudir a las oficinas, en la página del Ministerio de Justicia, en la Defensa Pública, podemos encontrar las sedes de la oficina. También pueden hacerlo a través de una comunicación telefónica a la línea gratuita 1884, donde profesionales le van a brindar la orientación necesaria y la derivación correspondiente al defensor público o defensora pública que va a atender su caso. Este servicio es totalmente gratuito, ¿sí? Gratuito porque nuestro objetivo y nuestra población son las personas de escasos recursos económicos y en especial aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entendiendo entonces las personas, las familias que cuenten con una situación de discapacidad. Claro que sí, ya saben, no se olviden amigos, 1884, ¿verdad, doctora? Así es, ese es el Fono Alegra del Ministerio de Justicia. Y ya saben que ahí los están esperando justamente para hacer eso que ha dicho la doctora, justicia. Y a ti, padre de familia, no esperes que te hagan juicio, no esperes que te priven de libertad. Cumple con tu función de padre, de ser humano, y asiste a tus hijos. Doctora, el tiempo se nos acabó. Sí. Tus palabras finales, su mensaje final para nuestro público. Seguramente invocar a los progenitores o progenitoras a asumir esta responsabilidad con sus hijos, hijas o familiares, si fuera su padre, si fuera su hermano, que tenga atravesando una condición de discapacidad. Y no olviden que cuentan con la defensa pública de forma gratuita a nivel nacional. Pueden recurrir a solicitar el servicio de nuestra institución. Nosotros estaremos llanos a atender todas sus consultas y también las detenciones, porque vemos el sistema de apoyos y salvaguardias también como parte del servicio de la defensa pública. Muchísimas gracias a usted. Gracias, y a doctora, CONADIS por estar con nosotros. Ya saben, amigos, no se olviden, 1884, el teléfono al cual pueden llamar, ¿no?, para recibir asistencia. Con nosotros será hasta la próxima semana, sin antes dejar bien claro que la discapacidad no es incapacidad. Muchas gracias y hasta la próxima.
25 años. Conadis. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.